El tianguis principal de San Pedro de los Sauces bullía de vida a esa soleada mañana de domingo, 1 de septiembre de 1890. La campana de la iglesia acababa de anunciar el fin de la misa de 10 de la mañana, y los fieles salían en grupos conversando animadamente sobre los acontecimientos de la semana, los matrimonios arreglados, las cosechas de café y las últimas noticias llegadas de la capital. Era día de tianguis, y los puestos se extendían por la plaza, ofreciendo de todo un poco. Frutas frescas de la región, verduras aún con tierra de las huertas, gallinas vivas en jaulas de bambú, telas importadas traídas de la Ciudad de México, encajes delicados hechos por las monjas del convento, panecillos calientitos que exhalaban aroma a canela y dulces de guayaba envueltos en hojas de plátano. El aroma a café de olla se mezclaba con el perfume de las flores silvestres que algunas mujeres vendían en pequeños ramos atados con mecate. Las damas de la sociedad local desfilaban sus mejores vestidos dominicales, sombreros adornados con cintas y plumas, sombrillas de encaje para proteger su piel clara del sol implacable. Los hombres de traje oscuro y sombrero de fieltro discutían política y negocios en pequeños grupos bajo los frondosos árboles que rodeaban la plaza. Los niños corrían entre los puestos, riendo y jugando a las escondidas, mientras las madres gritaban advertencias que nadie escuchaba. Rodrigo Valente de la Vega descendió de su carreta, tirada por 2 caballos negros pura sangre, entregando las riendas a su cochero con un ademán de cabeza. Tenía 48 años, pero su postura erguida y porte aristocrático lo hacían parecer más joven. Alto, de hombros anchos desarrollados por los años de trabajo en la hacienda, usaba un traje de lino claro, perfectamente cortado, chaleco de seda bordado, cadena de oro cruzando el pecho y un sombrero panamá que protegía su rostro ya marcado por el sol. Sus ojos castaños oscuros, profundos y pensativos, recorrían la multitud con esa mezcla de autoridad natural y melancolía que solo quienes habían conocido gran dolor podían reconocer. Era el cacique de la región, dueño de la hacienda Valle Verde, la propiedad cafetalera más próspera de todo el municipio. Heredero único del fallecido barón Joaquín de la Vega, Rodrigo comandaba más de 2000 hectáreas de tierras fértiles, empleaba a cientos de colonos italianos recién llegados de Europa, y su palabra tenía peso en las decisiones políticas y económicas de la comarca. Viudo, hacía más de 20 años, sin hijos. Vivía solo en la gran casa principal de la hacienda, acompañado solo por sus empleados y por la soledad que se había vuelto su compañera más fiel. Rodrigo venía de la Ciudad de México, donde había pasado 3 semanas negociando la compra de maquinaria moderna para el procesamiento del café. Eran equipos importados de Inglaterra, caros, pero necesarios para mantener la hacienda competitiva en estos tiempos de cambios. La abolición de la esclavitud, ocurrida años antes, en 1888, había transformado completamente la estructura productiva de las haciendas, y solo aquellos que se adaptaran rápidamente a las nuevas realidades sobrevivirían a la crisis que se avecinaba. Él atravesaba la plaza en dirección a la tienda de abarrotes de don Tertuliano, donde necesitaba encargar algunos víveres para la hacienda, cuando algo lo hizo detenerse abruptamente. Su corazón, que latía con el ritmo monótono de la rutina, se disparó dentro del pecho como un caballo asustado. Sus piernas parecieron transformarse en piedra. El aire salió de sus pulmones como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Allí, a pocos metros de distancia, junto al puesto de telas de doña Matilde, estaba una mujer. No era cualquier mujer, era ella, Elena. Incluso después de 28 años, incluso con el cabello ahora ligeramente canoso, recogido en un chongo sencillo, incluso con las líneas delicadas que el tiempo y el sufrimiento habían dibujado alrededor de sus ojos claros,
Rodrigo la reconoció instantáneamente. Era imposible no reconocerla. Ese rostro estaba grabado en su alma, con hierro candente. Había asombrado sus sueños todas las noches durante casi 3 décadas. Era la última imagen que veía antes de dormir y la primera al despertar. Elena usaba un vestido simple de algodón oscuro, remendado con cuidado en los dobladillos, un rebozo descolorido sobre los hombros a pesar del calor, y cargaba una canasta de palma en el brazo. Estaba más delgada de lo que él recordaba, el rostro más anguloso, las manos más ásperas y trabajadas, pero sus ojos, esos ojos color miel que lo habían hechizado cuando él tenía 20 años, permanecían los mismos, grandes, expresivos, llenos de esa dulzura que hacía que cualquier hombre quisiera protegerla del mundo entero. Ella no estaba sola. A su lado, cada uno sosteniendo una de sus manos, estaban 2 niños gemelos que parecían tener unos 8 años. Eran idénticos, cabello castaño oscuro, cortado irregularmente, rostros delgados, pero de rasgos delicados, ropa pobre, pero limpia y cuidadosamente remendada. Pies descalzos, cubiertos de polvo del camino, parecían bien portados, quietos, con esa seriedad precoz que marca a los niños que crecen demasiado deprisa, que conocen la falta y la dificultad antes de conocer la infancia. Elena estaba examinando un corte de tela estampada con pequeñas flores, palpando la calidad del material con dedos experimentados, claramente calculando mentalmente si podría o no hacer ese gasto. Doña Matilde, conocida por su generosidad con los más pobres, ofrecía un precio especial, gesticulando con entusiasmo. Los niños miraban a su alrededor con curiosidad contenida, ese tipo de curiosidad disciplinada de niños que aprendieron a no pedir nada, a no crear expectativas. Rodrigo no conseguía moverse. Era como si sus pies estuvieran clavados en las piedras irregulares de la plaza. Su corazón latía tan fuerte que temía que todos a su alrededor pudieran oírlo. 28 años, más de un cuarto de siglo desde la última vez que la había visto. Y ahora allí estaba ella, tan cerca que él podría atravesar la plaza y tocarla en menos de un minuto. Pero ¿qué diría? ¿Cómo explicaría todos esos años? ¿Cómo pediría perdón por la cobardía que lo había hecho abandonarla cuando ella más lo necesitaba? ¿Cómo justificaría haber elegido el deber, la riqueza, el nombre de la familia, en lugar del amor, del único amor verdadero que había sentido en toda su vida? Mientras Rodrigo permanecía paralizado, librando una guerra interna entre el deseo desesperado de correr hacia ella y la vergüenza paralizante del pasado, Elena terminó su conversación con doña Matilde. Ella negó con la cabeza con una sonrisa triste, devolvió la tela y apretó suavemente las manos de los niños, preparándose para partir. Fue en ese momento que ella levantó los ojos y lo vio. El mundo entero pareció detenerse. Elena quedó inmóvil, sus ojos color miel abriéndose en shock absoluto. El color huyó de su rostro, dejándola pálida como cera. Su mano libre voló hasta el pecho, presionando el corazón que ciertamente se había disparado tanto como el de él. Sus labios se abrieron levemente, pero ningún sonido salió. Por un momento infinito, ellos simplemente se miraron a través de la distancia que los separaba, a través de los años que los separaban, a través de todos los dolores, arrepentimientos y lágrimas que los separaban. Los niños notaron la reacción súbita de la madre y levantaron los ojos confusos, intentando entender qué la había perturbado tanto. Uno de ellos, el que estaba a la derecha, tiró delicadamente de la manga del vestido de ella. «Mamá», dijo el niño con voz baja y preocupada, «¿te sientes mal?» Elena parpadeó como si despertara de un trance y bajó los ojos para ver a sus hijos. Rodrigo la vio tragar saliva, la vio forzar una sonrisa tranquilizadora que no alcanzaba sus ojos.
La vio alisar el cabello del niño con mano temblorosa. «No, mi hijo, estoy bien», murmuró ella, su voz ronca, casi inaudible incluso para Rodrigo, que ahora se acercaba inconscientemente, sus pies moviéndose por voluntad propia. «Mamá solo vio a alguien que no esperaba ver». Rodrigo llegó hasta ellas antes incluso de percibir que había comenzado a caminar. De cerca él podía ver todos los detalles que la distancia escondía, las arrugas finas alrededor de los ojos de ella, las manos callosas de quien trabaja mucho, la alianza de latón barata en el dedo anular, el rebozo con 3 remiendos cuidadosamente cosidos para esconder los agujeros. «Elena», dijo él, y su voz salió más áspera de lo que pretendía, cargada de 28 años de añoranza no resuelta. «Elena Fuentes». Ella levantó el mentón con una dignidad que le partió el corazón a él. Incluso en la pobreza evidente, incluso claramente sorprendida y conmocionada, ella mantenía esa postura graciosa que siempre la había diferenciado, esa elegancia natural que ninguna riqueza puede comprar y ninguna pobreza puede quitar. «Coronel Rodrigo», respondió ella, su voz firme, a pesar del temblor que él conseguía detectar. Ella usó el tratamiento formal, creando una distancia segura entre ellos, recolocándolos en los papeles que la sociedad les atribuía, el rico hacendado y la viuda pobre. «Qué sorpresa verlo por aquí en el pueblo. Pensé que el señor estaba viajando». «Acabo de regresar de la capital», explicó Rodrigo, forzándose a mantener el tono educado y distante, aunque cada fibra de su ser gritaba para atraerla a sus brazos. «Negocios de la hacienda». Sus ojos descendieron involuntariamente hacia los 2 niños, que lo miraban con curiosidad cautelosa, escondiéndose parcialmente detrás de las faldas de su madre. «¿Estos son sus hijos?». La pregunta salió más abrupta de lo que él pretendía, casi como una acusación. Elena se puso visiblemente tensa, su instinto materno de protección, activándose inmediatamente. Ella acercó a los niños a ella, como un ave protegiendo a sus polluelos. «Sí», dijo ella levantando el mentón aún más alto, «mis hijos Pedro y Pablo». Ella puso una mano en el hombro de cada niño. «Niños, hagan una reverencia al coronel Rodrigo. Él es el dueño de la hacienda Valle Verde, el hombre más importante de esta región». Los niños, bien educados, a pesar de la ropa pobre, hicieron reverencias respetuosas, manteniendo los ojos bajos, como era costumbre cuando personas sencillas se dirigían a la aristocracia rural. «Mucho gusto, señor coronel», dijeron al unísono, sus voces infantiles rompiendo levemente el nudo en la garganta de Rodrigo. Él se agachó, poniéndose al nivel de los ojos de los niños, un gesto que hizo que varias personas en la plaza giraran la cabeza sorprendidas. Hombres de su posición no se rebajaban literalmente ante niños pobres, pero Rodrigo no se importaba con las apariencias en ese momento. «El gusto es todo mío, muchachos», dijo él con sinceridad, estudiando sus rostros. Eran delgados, claramente no comían tanto como deberían, pero sus ojos eran brillantes e inteligentes. «¿Cuántos años tienen?» «8 años, señor», respondió el niño que Elena había llamado Pedro, el más osado de los 2. «Nacimos el mismo día, por eso somos gemelos». «Entiendo». Rodrigo sonrió levemente, una punzada de dolor atravesando su pecho. 8 años. Elena estaba embarazada de estos niños solo 6 años después de casarse, 6 años después de que él la hubiera abandonado. Mientras él vivía su vida vacía en la hacienda, ella estaba construyendo una familia, amando a otro hombre, teniendo hijos de otro hombre. ¿Y son buenos niños? ¿Obedecen a su madre? Siempre, señor. Pablo, el más tímido, habló por primera vez. Mamá trabaja mucho. Nosotros intentamos ayudar en lo que podemos. Rodrigo sintió su corazón oprimirse dolorosamente.
Se levantó, volviendo su mirada hacia Elena, que observaba la interacción con una expresión indescifrablemente compleja, mezcla de orgullo, tristeza y algo más que él no conseguía identificar. «Son hermosos niños», dijo él bajito, solo para ella. «Usted debe estar muy orgullosa de ellos». «Lo estoy», respondió Elena, y por primera vez él vio sus defensas bajarse levemente, permitiendo que un atisbo de emoción genuina se abriera paso. «Ellos son mi vida entera. Todo lo que hago es por ellos». Hubo un silencio pesado entre ellos, cargado de miles de palabras no dichas, de preguntas no hechas, de explicaciones no ofrecidas. Alrededor de ellos, la vida de la plaza continuaba normalmente. Comerciantes gritando sus ofertas, niños riendo, mujeres chismorreando, caballos relinchando. Pero para Rodrigo y Elena, el mundo se había encogido hasta contener solo a ellos dos y el fantasma del pasado que los asombraba. «¿Y usted?», Rodrigo se forzó a preguntar, aunque temía la respuesta. «¿Su esposo, él está bien?». El rostro de Elena se cerró inmediatamente, como una concha cerrándose para proteger la perla vulnerable dentro de ella. Sus ojos se desviaron, enfocándose en algún punto distante, más allá del hombro de él. «Antonio falleció», dijo ella en voz baja y controlada. «Hace poco más de un año fue un accidente». Y Rodrigo sintió un shock recorrer su cuerpo, una mezcla confusa de emociones que lo avergonzaba profundamente, shock, tristeza por la pérdida de ella y algo que él no osaba nombrar, algo terriblemente cercano a alivio, esperanza. Él inmediatamente se sintió culpable por tales pensamientos. Un hombre había muerto, dejando viuda y huérfanos. «Lo siento mucho», dijo él sinceramente. Era verdad. Él sentía mucho el dolor de ella, por lo que ella había pasado. «Debe haber sido muy difícil para usted y para los niños». Elena solo asintió, los labios firmemente apretados, claramente no queriendo discutir el asunto allí en la plaza, llena de oídos curiosos y lenguas aún más curiosas. Rodrigo podía ver mujeres susurrando detrás de abanicos, hombres intercambiando miradas significativas, el coronel Rodrigo de la Vega conversando abiertamente con la viuda de Antonio Fuentes, el carpintero borracho. Eso alimentaría los chismes del pueblo por semanas. «¿Cómo se está manteniendo?», preguntó Rodrigo, incapaz de contener la preocupación que se transparentaba en su voz. «¿Tiene trabajo? ¿Los niños están siendo cuidados adecuadamente?». El orgullo flameó en los ojos de Elena, aquel orgullo feroz que él recordaba tan bien de su juventud, que la había hecho rechazar su ayuda financiera innumerables veces antes del matrimonio. «Nos las arreglamos, coronel», dijo ella con voz firme. «Soy costurera, hago ropa para las familias del pueblo, arreglo y remiendo, bordo a Juárez. No es mucho, pero es honesto. Mis hijos no pasan hambre». Ella levantó el mentón desafiante, como si lo desafiara a contradecirla, o peor aún, a ofrecer caridad. Pero Rodrigo conocía a Elena, conocía su orgullo, su dignidad inquebrantable. Sabía que ella preferiría morir de hambre a aceptar limosna. Necesitaba ser cuidadoso, delicado. «Estoy seguro de que su trabajo es excelente», dijo él genuinamente. «Usted siempre tuvo manos hábiles». Él se detuvo, percibiendo cómo esas palabras podrían sonar demasiado íntimas, cómo revelaban demasiado sobre el pasado compartido que ambos fingían no reconocer. «Mi ama de llaves, doña Josefa, siempre se está quejando de la calidad del trabajo de las costureras locales. Tal vez usted podría hacer algunos trabajos para la hacienda. Necesitamos ropa nueva para los colonos, remiendos en la ropa de cama, ese tipo de cosas». Elena lo estudió por un largo momento, sus ojos inteligentes buscando segundas intenciones, buscando caridad disfrazada de negocio. Rodrigo mantuvo su expresión neutra, profesional, esperando. «¿Puedo hacer un presupuesto?»,
dijo ella finalmente cautelosamente. Si es un precio justo y un trabajo honesto, acepto. Claro que será justo. Rodrigo sintió un peso salir de sus hombros. Al menos así, podría ayudarla sin herir su orgullo. ¿Qué tal si pasa por la hacienda esta semana? Doña Josefa puede mostrarle exactamente lo que necesita ser hecho, y ustedes pueden acordar valores y plazos. Elena dudó, claramente dividida entre la necesidad de trabajo y la incomodidad de entrar en la casa donde él vivía, de estar tan cerca de él nuevamente. No sé si... comenzó ella. Mamá, necesitamos el trabajo. Pedro interrumpió suavemente, tirando de la manga de ella. Don Silva dijo que va a aumentar el alquiler de la casa de nuevo. La expresión de Elena se cerró aún más, si eso era posible, claramente avergonzada de que su hijo hubiera revelado sus dificultades financieras ante Rodrigo, pero la preocupación del niño era genuina y venía de un lugar de madurez prematura que parecía completamente fuera de lugar en alguien tan joven. «Está decidido, entonces», dijo Rodrigo rápidamente, antes de que ella pudiera negarse. «Mañana por la tarde, alrededor de las 3». Elena respiró hondo y asintió, derrotada por la necesidad y la lógica de su hijo. «Mañana a las 3, entonces», acordó ella. «Pero si no creo que pueda hacer el trabajo con la calidad necesaria, no lo aceptaré solo por aceptarlo, coronel. No esperaría menos de usted». Rodrigo sonrió levemente, y por un breve instante él vio un destello de aquella Elena de 20 años que él había conocido, aquella muchacha orgullosa y determinada que se negaba a ser disminuida por su origen humilde. Se miraron por un momento prolongado, comunicándose sin palabras de la manera en que solo personas que ya se han amado profundamente pueden hacerlo. Después, Elena asintió formalmente, reunió a sus hijos y comenzó a alejarse. ¡Elena!, Rodrigo la llamó cuando ella ya había dado algunos pasos. Ella se detuvo, pero no se dio la vuelta. «Es bueno verla de nuevo, incluso después de tanto tiempo». Él vio sus hombros tensarse, la vio respirar hondo. Cuando ella finalmente se dio la vuelta para encararlo, había lágrimas brillando en sus ojos, pero su voz era firme. «Hasta mañana, coronel Rodrigo». Fue todo lo que dijo antes de darse la vuelta de nuevo y alejarse por la plaza, sus hijos corriendo un poco para seguir sus pasos apresurados. Rodrigo se quedó parado en medio de la plaza por largos minutos, después de que ella desapareció de vista, completamente inconsciente de las personas que lo observaban con curiosidad descarada. Su corazón martilleaba en el pecho, su mente giraba en círculos caóticos, intentando procesar lo que acababa de suceder. Elena, después de 28 años, Elena, viuda, con 2 hijos, luchando para sobrevivir, y él, con todos los recursos del mundo, había dejado que ella cayera en esa situación. No. Una voz cruel susurró en su mente. «Tú la pusiste en esa situación cuando la abandonaste hace casi 3 décadas. Esa noche, Rodrigo no consiguió dormir. Se quedó acostado en su enorme cama matrimonial vacía, mirando el techo, permitiendo que las memorias que él había encerrado con cuidado durante décadas finalmente rompieran sus grilletes y lo inundaran como una crecida devastadora. Él tenía 20 años cuando conoció a Elena. Era 1862, y el mundo era un lugar completamente diferente. El emperador Maximiliano aún reinaba con mano firme sobre el México imperial. La esclavitud era la base de la economía nacional, y las rígidas jerarquías sociales eran sagradas e incuestionables, como los propios mandamientos divinos. Rodrigo era el hijo único del temido y respetado barón Joaquín de la Vega, dueño de una de las mayores propiedades cafetaleras de la provincia de México. Desde niño,
Había sido criado sabiendo exactamente cuál era su lugar en el mundo. Sería heredero de la fortuna de la familia. Se casaría con una joven de familia igualmente ilustre. Tendría hijos que perpetuarían el nombre de la Vega y moriría como un pilar respetado de la sociedad. Su camino estaba trazado desde la cuna, pero entonces él conoció a Elena. Era una tarde de agosto, el aire frío y seco característico del invierno. Rodrigo había bajado al pueblo acompañando a su padre en una de las raras ocasiones en que el viejo varón se dignaba a dejar la hacienda. Estaban comprando herramientas nuevas en el taller de don Fuentes, un hábil herrero que había fallecido recientemente, dejando viuda y una hija joven. Elena estaba sentada en el portal de la pequeña casa anexa al taller, bordando con una concentración absoluta que hacía que su lengua apareciera levemente entre sus labios. Tenía 18 años, pero su postura y seriedad la hacían parecer mayor. Usaba un vestido simple de algodón azul descolorido, el cabello castaño recogido en una trenza gruesa que caía sobre el hombro, los pies descalzos columpiándose en el aire mientras trabajaba. Cuando ella levantó los ojos, quizás sintiendo el peso de la mirada de él, sus ojos se encontraron con los de Rodrigo y el mundo simplemente se detuvo. Rodrigo había crecido rodeado por jóvenes señoritas de la sociedad, todas elegantemente vestidas, educadas en francés, talentosas en el piano, perfectas candidatas a esposa, pero ninguna de ellas jamás había hecho que su corazón diera un vuelco. Ninguna había hecho que sus manos sudaran, ninguna había robado el aire de sus pulmones con una sola mirada. Elena sonrió, una sonrisa tímida y dulce, y Rodrigo estaba perdido. En los meses siguientes, él encontró 1000 excusas para bajar al pueblo. Necesitaba verificar el progreso de reparaciones en equipos. Necesitaba comprar suministros que ciertamente podrían haber sido comprados por cualquier empleado. Necesitaba supervisar no sé qué, no necesitaba supervisión alguna. Y siempre, siempre, él pasaba por la pequeña casa donde Elena vivía con su madre, doña Benedicta, que trabajaba como lavandera para las familias adineradas de la región. Al contrario de las jóvenes de la sociedad que él conocía, que fingían desinterés y jugaban juegos complicados de seducción, Elena era directa y genuina. Cuando ella sonreía, era porque estaba feliz. Cuando hablaba, era porque tenía algo que decir. Cuando lo miraba a él, lo hacía con una honestidad tan cruda y pura que desarmaba todas sus defensas. Ellos comenzaron a encontrarse secretamente, no en un viejo molino, como en la historia original, sino en unos viejos cuartos de peones abandonados en los confines de la hacienda Valle Verde. Era una construcción de adobe que no era más usada desde que el abuelo de Rodrigo decidiera construir cuartos de peones nuevos más cerca de la casa principal. Estaba parcialmente cubierta de enredaderas, escondida por densos bambuzales, un lugar donde el mundo no podría encontrarlos. Allí, lejos de los ojos juzgadores de la sociedad, ellos podían ser simplemente Rodrigo y Elena, no el hijo del varón y la hija de la lavandera, solo dos jóvenes enamorados. Rodrigo se acordaba de cada detalle de aquellos encuentros, como si hubieran sucedido ayer. Se acordaba de cómo la luz del sol, filtrada por las rendijas del techo, caía sobre el cabello de Elena, transformándolo en hilos de oro. Se acordaba del sonido de su risa, clara como campanas de iglesia. Se acordaba de cómo ella olía a jabón de coco y lavanda. Se acordaba de la textura suave de sus manos cuando él las tomaba, estudiando cada callo ganado con trabajo duro. Ellos hablaban de todo, sobre sueños y miedos, sobre el futuro que jamás podrían tener juntos, pero que planeaban, de todos modos, con la inocencia de quien cree que el amor conquista todo. Elena le contaba sobre sus bordados, sobre los diseños que creaba en su mente antes de traerlos a la vida en la tela. Rodrigo
Le hablaba sobre los libros que leía, sobre las ideas nuevas que llegaban de Europa, sobre los cambios que él quería implementar en la hacienda cuando fuera el dueño. Y ellos se enamoraron profunda, desesperada, completamente. Fue allí, en esos cuartos de peones abandonados, una tarde perfumada de primavera, que Rodrigo sacó de su bolsillo un regalo para Elena. No era un listón azul como en la historia española, era algo que significaba mucho más para ellos. Un pañuelo de batista blanca finamente tejida, del tipo que solo las damas ricas usaban. Él lo había comprado secretamente en una tienda cara en la Ciudad de México. Pero lo que hacía el presente verdaderamente especial era lo que él había pedido a una bordadora discreta que hiciera. En la esquina del pañuelo, con hilos de seda color cielo, estaban bordadas las iniciales E y R, entrelazadas en un delicado diseño de flores y hojas. «Quiero que tengas esto», dijo Rodrigo, su voz embargada por la emoción, mientras colocaba el pañuelo en las manos de Elena. «Es una promesa. Algún día, no sé cómo, pero algún día encontraré una manera de hacerte mi esposa. No me importa lo que mi padre diga, lo que la sociedad entera piense. Eres tú, Elena. Siempre fuiste tú. Siempre serás tú». Elena tomó el pañuelo con manos temblorosas, sus ojos llenándose de lágrimas, mientras trazaba las iniciales bordadas con dedos reverentes. «Rodrigo, sabes que esto es imposible», susurró ella, lágrimas resbalando por sus mejillas. «Tu familia nunca va a aceptar. Eres un de la Vega. Tu destino está trazado desde antes de que nacieras. Entonces voy a cambiar mi destino», declaró él con toda la certeza apasionada de un joven de 20 años que aún cree poder doblegar el mundo a su voluntad. «Voy a hablar con mi padre. Voy a hacerlo entender que tú eres la única mujer que yo podría amar. Voy a renunciar a la herencia, si es preciso. Trabajaré con mis propias manos. Construiré una vida para nosotros. No será una vida de riqueza, pero será una vida de amor». Elena le tocó el rostro con una ternura que le partía el corazón, sus ojos color miel nadando en lágrimas. «No puedo dejarte hacer eso», dijo ella suavemente. «No puedo dejarte renunciar a todo por mí. Sería egoísmo de mi parte». Pero ella apretó el pañuelo contra el pecho. «Voy a guardar esto para siempre. Pase lo que pase, Rodrigo. Debes saber que eres el único hombre que he amado, que amaré. Mi corazón es tuyo. Siempre lo fue, siempre lo será». Ellos se besaron mientras el sol se ponía afuera, pintando el cielo de naranjas y rosas, inconscientes de que esos serían los últimos momentos de felicidad pura que compartirían por muchas, muchas décadas. Porque una semana después todo se desmoronó. El barón Joaquín entró en la biblioteca donde Rodrigo estudiaba. Su rostro una máscara de piedra, los ojos fríos como el hielo. «Entonces es verdad», dijo él sin preámbulos, su voz cortando el aire como una navaja. «Mi hijo, heredero del nombre de la Vega, se está rebajando con la hija de una lavandera». Rodrigo sintió la sangre helarse en sus venas. «Padre, yo...» «¡Silencio!». El varón golpeó su bastón de marfil en el suelo con tanta fuerza que Rodrigo saltó. «No quiero oír tus justificaciones patéticas. ¿Crees que no sé de todo, que no tengo ojos y oídos en cada rincón de esta propiedad y de este miserable pueblo? Tu sirvienta los vio en los cuartos de peones abandonados», le contó a la ama de llaves. «La ama de llaves me contó a mí». Rodrigo sintió náuseas subir por su garganta. Él había sido traicionado por alguien de su propia casa. Más tarde, descubriría que había sido una sirvienta que siempre lo servía con ojos bajos y resentidos, hija ilegítima de un hacendado vecino que el varón había comprado a precio alto. Ella siempre miraba a Elena con odio mal disimulado, envidia de su libertad, a pesar de la pobreza. «Padre, por favor». Rodrigo se levantó, el desespero tiñendo su voz. «Yo amo a Elena. Sé que ella no tiene dote, que su familia es humilde, pero de amor.
El varón escupió la palabra como si fuera veneno. Eres aún más tonto de lo que pensaba. El amor es para poetas y soñadores. Hombres de nuestra posición tienen deberes, responsabilidades, linajes que preservar. Te casarás con quien yo mande cuando yo mande y olvidarás esa fantasía ridícula con una muchacha sin futuro. Me niego. Rodrigo levantó el mentón, intentando parecer más valiente de lo que se sentía. No me casaré con nadie, excepto con Elena. La sonrisa que cruzó el rostro del varón fue terrible de ver. Muy bien. Si esa es tu elección, déjame explicarte las consecuencias. Primero, serás desheredado. No heredarás ni un centavo, ni un palmo de tierra, ni siquiera el derecho de usar el apellido de la Vega. Segundo, me aseguraré personalmente de que ningún comerciante de esta región o de la capital te dé empleo o crédito. Serás un paria. Tercero, y aquí su voz bajó a un susurro mortal, me aseguraré de que la familia de esa muchacha sufra también. Su madre lava ropa para familias adineradas, ¿no es así? Puedo decir una palabra aquí, una insinuación allá, y ella no tendrá más clientes. Esa casita miserable donde viven está en tierra que pertenece a uno de mis compañeros de club. Una palabra mía y ellas estarán en la calle antes de fin de mes. Rodrigo sintió el mundo desmoronarse a su alrededor. No era solo sobre él, era sobre Elena, sobre su madre enferma. Si él desafiaba a su padre, no sería solo él quien sufriría, sería Elena quien pagaría el precio más alto. Alternativamente, continuó el varón con voz suave y venenosa, puedes hacer la elección sensata, casarte con la muchacha que ya he elegido para ti, Gabriela del Valle, hija del comendador del Valle de Guadalajara. Buena familia, dote generosa, educación impecable. Cumplirás tu deber, heredarás la hacienda cuando yo muera y construirás el futuro que fue planeado para ti desde el nacimiento. ¿Y Elena? Rodrigo apenas consiguió forzar las palabras. La muchacha es joven, te olvidará, se casará con alguien de su propio nivel social, tendrá su propia vida. Es mejor así para todos los involucrados. Rodrigo pasó esa noche en agonía. Anduvo por los terrenos de la hacienda hasta el amanecer, luchando contra la decisión más difícil de su vida. El amor contra el deber, el corazón contra la responsabilidad, su felicidad contra la seguridad de Elena. Al final, fue pensar en Elena lo que decidió. Si él la llevara consigo sin nada, ¿qué vida tendrían? Él trabajaría como jornalero si pudiera encontrar trabajo. Ella continuaría cosiendo hasta que sus dedos sangraran. La madre de ella moriría sin cuidados médicos. Y siempre, siempre habría la sombra de la pregunta, ¿valió la pena? Ella no terminaría resintiéndolo por haberla arrancado de la poca estabilidad que tenía. Con el corazón destrozado en millones de fragmentos cortantes, Rodrigo tomó su decisión. A la mañana siguiente, con el corazón pesado como el plomo y los ojos hinchados de una noche sin dormir, Rodrigo escribió la carta más difícil de su vida. Sus manos temblaban tanto que necesitó rehacerla 3 veces antes de conseguir una versión legible. Cada palabra era una puñalada en su propio pecho, cada frase una traición al amor que juraba ser eterno. Mi querida Elena. Comenzaba la carta y él ya sentía lágrimas quemando sus ojos. Le escribo con el corazón destrozado, pero con la certeza de que hago lo que es mejor para ambos. Nuestro amor, por más verdadero y puro que sea, no puede vencer las barreras que el mundo ha puesto entre nosotros. Soy un cobarde, sí, por no tener el coraje de desafiar todo por usted, pero soy aún más cobarde por no soportar la idea de verla sufrir por mi causa, de ver a su madre en la miseria, de arrastrarla a una vida de privaciones que usted no merece. Usted merece seguridad, estabilidad, un hombre que pueda darle todo lo que necesita sin tener que elegir entre usted y el mundo.
Ese hombre no soy yo. Perdóneme por no ser lo suficientemente fuerte para luchar por nosotros. Perdóneme por elegir el camino más fácil, pero sepa que mi corazón siempre será suyo, incluso si mi cuerpo y mi nombre pertenecen a otro destino. No me busque, no intente verme. Será más fácil para ambos si cortamos completamente. Guarde el pañuelo como recuerdo de lo que pudo haber sido, de lo que debió haber sido, pero nunca será. Con todo el amor que un hombre puede sentir, incluso sin el derecho de sentirlo, Rodrigo. Él dobló la carta con cuidado, la selló con lacre rojo y llamó a Benedicto, uno de los peones de confianza de la Casa Grande, un hombre que había servido a la familia desde antes de que Rodrigo naciera y que siempre había tratado al joven señor con afecto genuino. «Benedicto», dijo Rodrigo, su voz ronca, «necesito que entregue esta carta a la señorita Elena Fuentes en el pueblo. Póngala en sus manos personalmente y, Benedicto». Él sujetó el brazo del hombre mayor con fuerza desesperada. No me cuente cómo reaccionó. No me diga lo que dijo. No quiero saber. No puedo saber. Benedicto miró al joven que había visto crecer, y en sus ojos había una tristeza profunda y comprensiva. Él había amado y perdido también. Sabía el gusto amargo de ese dolor. «Sí, don Rodrigo», dijo él bajito, «haré lo que usted manda». Rodrigo se encerró en su cuarto el resto del día, incapaz de enfrentar el mundo, incapaz de enfrentarse a sí mismo. Se quedó acostado en la cama mirando el techo, imaginando a Elena leyendo la carta, imaginando su rostro desmoronándose, imaginando sus lágrimas, imaginando su corazón partiéndose en pedazos, así como el suyo ya estaba partido. Elena recibió la carta al final de la tarde. Estaba ayudando a su madre a tender ropa en el tendedero cuando vio a Benedicto acercarse a la casita, su rostro grave y triste. Ella supo inmediatamente, con aquel instinto terrible que a veces nos avisa de catástrofes inminentes, que algo estaba profundamente mal. «Señorita Elena», dijo Benedicto quitándose el sombrero respetuosamente, «don Rodrigo mandó entregarle esto a usted». Elena tomó la carta con manos que ya comenzaban a temblar. Reconoció inmediatamente la caligrafía elegante de Rodrigo en el sobre. Su corazón se aceleró, oscilando entre esperanza y terror. «Gracias, don Benedicto», consiguió decir, su voz saliendo extrañamente tranquila, a pesar del pánico creciente en su pecho. Ella esperó hasta que él se alejó. Luego corrió al pequeño cuarto que dividía con su madre, cerró la puerta y abrió la carta con dedos temblorosos. Le tomó solo unos segundos leer las primeras líneas. Le tomó aún menos tiempo para que su mundo entero se desmoronara. «No», susurró ella, releyendo las palabras, negándose a creer lo que veía. «No, no, no». Ella leyó la carta 3 veces. 4 veces, 5 veces, como si al releerla las palabras pudieran mágicamente reordenarse en algo diferente, algo que no fuera esta despedida brutal y definitiva. «No me busque, no intente verme». Las palabras quemaban como hierro candente. Elena cayó de rodillas en el suelo de tierra apisonada, la carta apretada contra el pecho, y lloró. Lloró como nunca había llorado en toda su vida. Lloró hasta no tener más lágrimas, hasta que su garganta estuvo en carne viva, hasta que su cuerpo entero dolió con la fuerza de los sollozos. Doña Benedicta, su madre, la encontró así horas después, encogida en la esquina del cuarto, los ojos rojos e hinchados, el rostro manchado de lágrimas, aún agarrada a la carta como si fuera lo único real. «Hija mía», susurró la madre, arrodillándose a su lado con dificultad, sus propias articulaciones adoloridas por el trabajo duro y la edad. «¿Qué pasó?». Elena no consiguió responder, solo entregó la carta a su madre con manos temblorosas. Doña Benedicta la leyó en silencio, su expresión endureciéndose con cada línea.
Cuando terminó, dobló la carta cuidadosamente y se la devolvió a Elena. «Él hizo su elección», dijo doña Benedicta, su voz dura, pero no sin compasión. «Y quizás sea mejor así, hija mía. Ese amor nunca habría tenido futuro. La diferencia entre ustedes es demasiado grande. Él es un de la Vega. Tú eres hija de herrero y lavandera. El mundo no perdona ese tipo de osadía. Pero él dijo que me amaba». Elena sollozó, su voz partida. «Dijo que encontraría una manera. Los hombres dicen muchas cosas cuando están enamorados». Doña Benedicta suspiró, pasando su mano callosa por el cabello de su hija. «Pero cuando llega la hora de elegir entre el corazón y el deber, la mayoría elige el deber. No lo culpes mucho, Elena. Es joven, tiene presiones que tú ni te imaginas, y quizás...» Ella dudó. «Quizás él tenga razón. Tal vez sea mejor para ti también. Un matrimonio así traería solo sufrimiento para ambos». Pero Elena no conseguía ver lógica o razón en ese momento. Conseguía solo sentir el dolor desgarrador de la traición, del abandono, de la pérdida de todo lo que había soñado y esperado. Esa noche, ella sacó el pañuelo bordado de donde lo guardaba, en una pequeña caja de madera que había sido de su padre. Miró las iniciales entrelazadas E y R, que ahora parecían burlarse de ella. Su primer impulso fue quemarlo, destruirlo, borrar cualquier recuerdo de Rodrigo de su vida. Pero no pudo. Incluso a través del dolor, incluso a través de la rabia, no consiguió destruir aquel pedazo de tela que representaba el único momento de su vida en que se había sentido verdaderamente amada, verdaderamente valorada, verdaderamente vista. Ella dobló el pañuelo con cuidado, lo puso de nuevo en la caja y guardó la caja en el fondo de su baúl. No lo miraría de nuevo, pero tampoco lo destruiría. Sería su secreto, su recuerdo privado de un amor que existió, aunque brevemente, aunque terminara en dolor. Las semanas siguientes fueron un borrón de sufrimiento para Elena. Ella continuaba sus trabajos de costura mecánicamente, sus manos ejecutando los movimientos familiares, mientras su mente estaba distante, perdida en memorias y arrepentimientos. Dejó de comer adecuadamente, dejó de dormir más que unas pocas horas por noche. Sus amigas y vecinas notaban su delgadez creciente, los ojos hundidos, pero ella insistía en que estaba solo cansada, solo con el estómago revuelto. Ella no fue al molino abandonado, no intentó ver a Rodrigo. La carta de él había sido clara. «No me busques». Y por más que doliera, ella respetó sus deseos. Tal vez porque en el fondo temía que si lo veía, si suplicaba, él pudiera cambiar de idea y entonces sería ella la responsable de destruir su futuro, su herencia, su vida. Rodrigo también no bajó más al pueblo. Se quedó encerrado en la hacienda como un prisionero voluntario, ahogándose en trabajo y responsabilidades, intentando desesperadamente no pensar en Elena, no imaginar su sufrimiento, no odiarse por el cobarde que era. Fue durante ese período que Antonio Fuentes comenzó a aparecer en la vida de Elena con más frecuencia. Antonio era un carpintero de 30 años, trabajador y hábil, que se había mudado a San Pedro de los Sauces algunos meses antes, viniendo de Puebla en busca de mejores oportunidades. Era un hombre sencillo, de apariencia común, sin nada de especial, pero con manos firmes y una reputación creciente de hacer trabajos de calidad. No era guapo como Rodrigo, ni tenía su elegancia natural, ni su educación refinada, pero era amable, trabajador, y demostraba interés genuino en Elena. Él comenzó a aparecer en la casita con excusas variadas. Le había sobrado madera de un trabajo y pensó que ellas podrían usarla para reparaciones. Vio que la puerta estaba torcida y podía arreglarla sin cobrar. Trajo frutas del huerto de donde estaba hospedado porque eran demasiadas para una persona sola. Doña Benedicta veía las intenciones de él claramente y aprobaba.
Antonio era del mismo nivel social que ellas. No había barreras imposibles, no había familias poderosas que se opusieran, no había escándalo social. Era un matrimonio posible, práctico, sensato. Él es un buen hombre, decía doña Benedicta a Elena repetidamente. Trabajador, respetuoso, no te haría pasar hambre. Los hijos de ustedes crecerían con un techo sobre la cabeza y comida en la mesa. Es más de lo que muchas mujeres tienen. Elena escuchaba en silencio, sin responder, su corazón aún sangrando por la pérdida de Rodrigo. Antonio no la hacía sentir nada. No había mariposas en el estómago cuando lo veía. No había aceleración del pulso, no había ese sentimiento avasallador de estar completa, de estar en casa que ella sentía con Rodrigo. Pero quizás, pensaba ella, en las largas noches de insomnio, eso fuera mejor. Tal vez sentimientos demasiado intensos fueran peligrosos. Tal vez el amor verdadero fuera una ilusión cruel que solo causaba sufrimiento. Tal vez fuera mejor casarse con alguien por quien sentía solo respeto y gratitud, sin la vulnerabilidad aterradora que venía con el amor verdadero. 3 meses después de recibir la carta de Rodrigo, cuando Antonio formalmente pidió su mano en matrimonio ante su madre y el padre Anselmo, que había sido llamado para testificar, Elena dijo, sí, no porque lo amara, no porque quisiera pasar el resto de su vida con él, sino porque estaba cansada de sufrir, cansada de esperar por algo que nunca vendría, cansada de ser la muchacha pobre que osó soñar por encima de su posición. Y quizás, solo quizás, una pequeña y mezquina parte de ella quería que Rodrigo supiera que ella había seguido adelante, que ella también había tomado su decisión, que ella no se quedaría llorando por él para siempre. La noticia del compromiso de Elena llegó a oídos de Rodrigo a través de la red de chismes que conectaba la hacienda con el pueblo. Fue doña Josefa, la ama de llaves portuguesa ceñuda que administraba la casa grande con mano de hierro, quien le contó durante la cena su voz neutra, como si estuviera reportando el precio del azúcar en el mercado. Oí decir que la señorita Elena Fuentes, hija de la lavandera, se va a casar con el carpintero Antonio. El matrimonio será el mes que viene, por lo que dicen. Rodrigo sintió como si le hubieran disparado en el pecho. El cuchillo que sostenía cayó de su mano, tintineando contra el plato de porcelana. Él no pudo hablar, no pudo respirar, no pudo hacer nada más que sentarse allí, sintiendo su mundo desmoronarse por segunda vez en 3 meses. Ella estaba siguiendo adelante, estaba casándose, estaba eligiendo una vida con otro hombre, y él no tenía derecho a sentirse traicionado porque había sido él quien la había despedido. Había sido él quien le había dicho que no lo buscara. Había sido él quien eligió el deber sobre el amor. Aquella noche, Rodrigo se emborrachó por primera vez en su vida. Se encerró en la biblioteca con una botella de coñac francés que su padre guardaba para ocasiones especiales, y bebió hasta que el mundo se volvió borroso, hasta que el dolor se entumeció, hasta que consiguió dormir sin soñar. Fue en esa época que el barón Joaquín decidió estrechar el cerco. Viendo a su hijo hundido en melancolía, temiendo que la pasión juvenil no hubiera sido completamente erradicada, él movió sus piezas en el gran juego social con la habilidad de un maestro ajedrecista. Una semana después del compromiso de Elena, el barón anunció durante el desayuno que tenía buenas noticias. «Cerré los arreglos finales de tu matrimonio», dijo él, untando mermelada en una rebanada de pan, como si estuviera discutiendo el clima. «Te casarás con Gabriela del Valle dentro de 2 meses. Ya mandé a hacer la petición formal al comendador del Valle y él aceptó. La muchacha es bonita, educada y traerá una dote considerable. Tuviste suerte, Rodrigo. Ella podría haberse casado con cualquiera, pero el comendador aprecia nuestra familia y ve ventajas en la alianza.
Rodrigo miró a su padre a través de la mesa larga y algo dentro de él murió definitivamente. En aquel momento no había más lucha, no había más resistencia. Elena se estaba casando, él también se casaría. Ambos cumplirían los papeles que la sociedad les había asignado. «Sí, padre», dijo él con voz vacía, «vacía como usted desee». El varón lo estudió por un largo momento, buscando señales de rebelión, pero encontrando solo resignación. «Bien», dijo él finalmente satisfecho, «estás madurando, hijo mío. Estás aprendiendo que los sentimientos personales son lujos, que los hombres de nuestra posición no pueden darse el lujo de tener. Serás un buen hacendado, un buen continuador del nombre de la Vega». Pero Rodrigo no se sentía como un hombre madurando, se sentía como un hombre muriendo por dentro, una cáscara vacía yendo a través de los movimientos de la vida sin realmente vivir. Los dos matrimonios sucedieron en el mismo mes de octubre de 1862. El matrimonio de Elena con Antonio fue una ceremonia sencilla en la pequeña capilla del pueblo. Ella usó un vestido prestado de una amiga, alterado y ajustado con arduo trabajo. No había flores elaboradas, solo un pequeño ramillete de margaritas silvestres que doña Benedicta había recogido a la orilla del arroyo. No había músicos, solo el órgano viejo de la capilla, tocado por la hermana Eulalia del convento. No había banquete, solo un almuerzo modesto en la casa de un vecino generoso. Cuando el padre Anselmo preguntó si ella aceptaba a Antonio como esposo, Elena tuvo que forzar la palabra para que saliera de su garganta. «Acepto». No era mentira, exactamente. Ella aceptaba. Aceptaba la realidad, aceptaba su destino, aceptaba que el amor verdadero había sido solo un sueño fugaz. Y ahora era la hora de despertar y vivir en el mundo real. Antonio la besó con entusiasmo después de la ceremonia y Elena cerró los ojos intentando sentir algo. En cualquier cosa, además del vacío que dominaba su pecho. Esa noche, en la pequeña casa que Antonio había alquilado para ellos, ella cumplió sus deberes de esposa con los ojos cerrados, pensando en otro hombre, sintiéndose como una traidora, pero incapaz de parar. El matrimonio de Rodrigo con Gabriela sucedió solo una semana después, en una ceremonia opulenta en la capilla de la Hacienda Valleverde, que hizo que las familias ricas de la región hablaran durante meses. Gabriela del Valle tenía 19 años y era todo lo que la sociedad esperaba de una esposa adecuada para un futuro varón. Hermosa de manera clásica y contenida, con cabello negro perfectamente arreglado, piel clara cuidadosamente protegida del sol, manos delicadas que nunca habían conocido el trabajo duro. Hablaba francés fluidamente, tocaba el piano con competencia, bordaba con habilidad, y había sido educada en un colegio de monjas en Guadalajara. Era también completamente sin personalidad. No es que fuera tonta o cruel, era simplemente vacía. Formada para ser la esposa perfecta, ella había perdido cualquier chispa individual que pudiera haber tenido. Sus conversaciones eran insípidas, sus opiniones eran ecos de lo que había aprendido que era apropiado pensar. Sus emociones eran cuidadosamente moduladas para nunca ser excesivas. Rodrigo la conoció solo 3 veces antes del matrimonio. Conversaciones cortas y supervisadas, donde ellos discutieron el clima, la belleza de la hacienda y las responsabilidades que ella asumiría como señora de la casa. Ella estaba de acuerdo con todo lo que él decía, con sonrisas educadas y respuestas monosilábicas. Él no la amaba. Ella no lo amaba, y ambos lo sabían y lo aceptaban como natural y apropiado. En la noche de bodas, después de la fiesta extravagante que duró hasta las primeras horas de la mañana, después de que los invitados finalmente partieron, Rodrigo y Gabriela se quedaron solos por primera vez en sus aposentos conyugales. Gabriela estaba visiblemente nerviosa,
como era esperado de una muchacha virgen educada en conventos. Rodrigo intentó ser amable, paciente, pero era difícil cuando su corazón y su mente estaban a kilómetros de allí con otra mujer que probablemente estaba también teniendo su noche de bodas con otro hombre. Cuando todo terminó, Gabriela se volteó de lado y se durmió rápidamente, exhausta. Rodrigo se quedó despierto mirando el techo, sintiéndose más solo de lo que jamás se había sentido en toda su vida. A pesar de tener una esposa acostada a su lado, los años que siguieron fueron una sucesión de días vacíos para ambos matrimonios, pero de maneras drásticamente diferentes. Para Rodrigo y Gabriela, la vida en la hacienda Valle Verde se estableció en una rutina fría y distante. Eran educados uno con el otro, respetuosos, cumplían sus obligaciones matrimoniales con la regularidad apropiada. Pero no había calor, no había intimidad verdadera, no había aquella conexión profunda que transforma una casa en un hogar. Gabriela asumió la administración de la casa grande con eficiencia mecánica. Las comidas eran servidas puntualmente, la ropa estaba siempre limpia y planchada, los muebles brillaban con cera de abeja, las flores eran cambiadas diariamente, era todo perfecto y sin vida, como un museo bien mantenido. Ella intentó embarazarse, como era su deber principal. Mes tras mes, ella esperaba ansiosamente las señales que nunca venían. Consultaron a médicos de la capital, tomaron tés de hierbas recomendados por curanderas, hicieron novenas. Nada funcionaba. Después de 3 años, un médico francés muy caro finalmente diagnosticó el problema. Gabriela tenía una malformación uterina que hacía extremadamente improbable que consiguiera llevar un embarazo a término. Ella podría embarazarse, quizás, pero probablemente perdería al bebé en los primeros meses. La noticia fue devastadora para ella, porque su único propósito reconocido como esposa era dar herederos. Si no podía hacer eso, ¿cuál era su valor? Rodrigo intentó consolarla, diciendo que no importaba, que aún eran jóvenes, que tal vez un milagro sucedería, pero él veía la vergüenza y la culpa en los ojos de ella y no sabía cómo removerlas. La verdad secreta que él nunca admitiría, ni siquiera para sí mismo, era que sentía un alivio terrible. Si no había hijos, no había esa conexión permanente con Gabriela. No había herederos, ligándolo irrevocablemente a ese matrimonio vacío. Para Elena y Antonio, los primeros años fueron diferentes. Antonio era un buen hombre, genuinamente. Trabajaba duro, nunca levantó la mano a Elena. Traía su salario a casa sin desperdiciarlo en aguardiente o juego, como muchos hombres hacían. Elena intentó ser una buena esposa. Cocinaba, limpiaba, arreglaba su ropa, recibía sus avances nocturnos sin quejarse. Durante el día continuaba su trabajo de costura, contribuyendo con los ingresos familiares. Por la noche, bordaba, mientras Antonio fumaba su pipa y leía el periódico en voz alta. No era infelicidad, pero tampoco era felicidad, era existencia, supervivencia, cumplimiento de roles. El problema era que Antonio se había enamorado de Elena, y ella nunca consiguió corresponderle con la misma intensidad. Él veía eso en sus ojos en los momentos en que ella pensaba que él no estaba mirando, cuando su expresión se volvía distante y melancólica. «¿Todavía piensas en él?», dijo Antonio una noche después de 5 años de matrimonio, su voz cargada de amargura y cansancio. «El hijo del varón, todavía lo amas». Elena no intentó negarlo. Estaba cansada de mentir, de fingir. «No es justo contigo», dijo ella bajito. «Lo sé. Intento no pensar. Realmente intento ser una buena esposa para ti, Antonio. Sé que lo intentas». Él suspiró, pasándose la mano por el cabello. «Y eres una buena esposa. Mejor de lo que merezco, probablemente».
Pero es difícil amar a alguien que no te ama de vuelta. Elena, es difícil compartir una cama con una mujer cuyo corazón pertenece a otro. Se quedaron en silencio por un largo tiempo, el peso de la verdad flotando entre ellos. «Lo siento mucho», susurró Elena. Y era verdad. Ella sentía mucho no poder darle a Antonio lo que él merecía, pero no podía forzar sentimientos que simplemente no existían. Esa conversación marcó un cambio en su matrimonio. Antonio comenzó a trabajar más horas, a regresar a casa más tarde, a hablar menos. Elena veía la tristeza creciendo en él como una sombra y se sentía culpable, pero impotente. Fue durante ese periodo que Elena descubrió que estaba embarazada. La noticia debería haber sido motivo de alegría. Antonio estaba extasiado, su melancolía temporalmente apartada por la perspectiva de ser padre. Pero Elena sentía algo más complicado, esperanza mezclada con miedo, alegría mezclada con culpa. Un bebé significaba una conexión permanente con Antonio. Significaba que ella nunca podría dejarlo, nunca podría arrepentirse, nunca podría tener una segunda oportunidad en caso de que el destino ofreciera una, pero también significaba propósito. Significaba a alguien a quien amar incondicionalmente, alguien que dependería completamente de ella, alguien que podría llenar el vacío en su corazón que Rodrigo había dejado. La gestación fue difícil. Elena sufrió náuseas terribles en los primeros meses, hinchazones dolorosas en los últimos. Y entonces, en el 8º mes, el médico dio la noticia inesperada. No era un bebé, eran 2 gemelos. Pedro y Pablo nacieron en una noche fría de junio de 1882, 20 años después del matrimonio de Elena. Fueron partos difíciles y hubo momentos en que la partera temió perder a la madre, a los bebés o a ambos. Pero Elena luchó con una ferocidad que sorprendió a todos, negándose a rendirse, negándose a dejar a sus hijos huérfanos antes incluso de que conocieran el mundo. Cuando finalmente le pusieron los 2 bebés en sus brazos, minúsculos y rojos, y gritando con toda la fuerza de sus pulmones nuevos, Elena sintió algo que no sentía hacía 2 décadas. Amor verdadero, intenso, avasallador. «¡Mis niños!», susurró ella, lágrimas resbalando por su rostro exhausto. «¡Mis hermosos niños!». Antonio miró a su esposa y a sus hijos con un amor tan puro e intenso que dolía. En aquel momento, él decidió que no importaba si Elena nunca lo amaba como él la amaba. No importaba si ella aún guardaba a otro hombre en su corazón. Ellos tenían una familia ahora y él haría todo a su alcance para protegerla y cuidarla. Mientras tanto, en la hacienda Valle Verde, Rodrigo recibía la noticia de la muerte de su padre. El barón Joaquín sufrió un ataque cardíaco fulminante durante una discusión acalorada con un comprador de café, cayendo muerto en medio de la plaza de San Pedro de los Sauces ante decenas de testigos conmocionados. Rodrigo tenía 30 años. Se convirtió en el señor absoluto de la hacienda Valle Verde, uno de los hombres más ricos y poderosos de la región, y sintió solo un vacío inmenso. Sin el peso de la autoridad paterna sobre él, sin la excusa de que estaba solo obedeciendo órdenes, él necesitaba enfrentar la verdad. Él había elegido eso, había elegido riqueza sobre amor, había elegido estatus sobre felicidad y ahora estaba viviendo las consecuencias de esa elección. Gabriela se volvió aún más retraída después de la muerte de su suegro, como si sin la presencia del varón ella no supiera qué papel desempeñar. Ella era una sombra en la casa grande, presente, pero no notada, útil, pero no amada. Rodrigo intentó ser bueno con ella, nunca fue cruel, nunca la insultó, nunca la culpó por no poder tener hijos, pero no podía darle amor, porque su corazón estaba atrapado en algún lugar entre el pasado y un futuro alternativo que nunca existiría. Y entonces
Solo 3 años después de la muerte del varón, Gabriela enfermó. Comenzó con una tos persistente que ella insistía en que era solo un resfriado. Después vino la fiebre, después la fatiga extrema, después la sangre al toser, tuberculosis, la enfermedad que mataba a más mexicanos que cualquier otra, que no respetaba clase social o riqueza, que transformaba personas saludables en espectros en cuestión de meses. Rodrigo trajo a los mejores médicos de la capital. Mandó construir un cuarto especial con grandes ventanas para aire fresco, como los médicos recomendaban. Compró medicamentos caros importados de Europa. Se aseguró de que ella tuviera la mejor comida, el mejor cuidado, lo mejor de todo, pero nada funcionó. Gabriela languidecía ante sus ojos, poniéndose más delgada, más pálida, más débil cada día. Ella sabía que estaba muriendo. Todos lo sabían. Una noche, pocos días antes del final, ella llamó a Rodrigo a su cuarto. Su voz era solo un susurro ronco, su cuerpo tan frágil que parecía que un viento fuerte podría llevársela. «Rodrigo», dijo ella, cada palabra un esfuerzo. «Yo siempre supe». Ella le tomó la mano. «La muchacha que amabas antes que yo. Nunca supe el nombre, pero sabía que existía. Lo vi en tus ojos el día de nuestra boda. Estabas allí físicamente, pero tu corazón...» Rodrigo sintió lágrimas. «Gabriela, yo no...» Ella lo interrumpió con un débil movimiento de la mano. «Déjame terminar. Quería que... No te culpo. Intentaste ser un buen esposo. Intentaste hacerme feliz. No es culpa tuya que yo no fuera la que tú querías. Y no es culpa tuya que yo no pudiera darte hijos». Una lágrima escurrió de su ojo. «Lo siento por eso, por no poder dejar a alguien para continuar tu nombre, para que no te quedaras tan solo. No tienes que pedir disculpas», dijo Rodrigo, su voz embargada. «Por nada. Fuiste una buena esposa, mejor de lo que yo merecía». Gabriela sonrió débilmente. «Cuando yo muera», susurró ella, «no pierdas mucho tiempo de luto. Busca a esa muchacha, si ella todavía está libre. No cometas el mismo error 2 veces, Rodrigo. La vida es demasiado corta para vivir sin amor». Ella murió 3 días después, pacíficamente durante el sueño, con solo 28 años de edad. Rodrigo lloró en su funeral, pero no con el dolor desgarrador de perder un gran amor. Lloró por la tristeza de una vida desperdiciada, por la culpa de nunca haber conseguido amarla como ella merecía, por el alivio vergonzoso de finalmente estar libre. Los años pasaron como hojas al viento. Rodrigo se quedó solo en la hacienda, trabajando obsesivamente, modernizando las operaciones, tratando bien a sus trabajadores, ganando reputación de ser un patrón justo pero distante. Él no se casó de nuevo, no tuvo hijos, vivió como un fantasma en su propia vida. Elena criaba a sus gemelos con amor feroz y determinación implacable. Antonio continuaba trabajando, pero algo se había roto en él. Él nunca había superado el conocimiento de que su esposa no lo amaba verdaderamente. Comenzó a beber solo un aguardiente aquí y allá al principio, pero gradualmente aumentando hasta convertirse en un hábito diario. El trabajo comenzó a volverse inconsistente, la bebida hacía sus manos inestables, su juicio malo. Él perdía clientes, perdía encargos, perdía oportunidades. Elena trabajaba más horas, aceptaba más costuras, intentaba compensar lo que él no estaba trayendo a casa. Los gemelos crecían viendo todo eso, madurando demasiado rápido, aprendiendo demasiado pronto que la vida era dura y que la felicidad era rara. Y entonces, en una noche de lluvia torrencial de 1889, Antonio no regresó a casa cuando debía. Elena esperó, preocupada, mientras la tormenta rugía afuera. Los niños, ahora con 7 años, dormían inquietos. La noticia llegó al amanecer, traída por el vecino que había encontrado el cuerpo. Antonio estaba regresando de un bar en el pueblo completamente borracho.
Intentó atravesar el arroyo que estaba desbordado por la lluvia. Su carreta volcó. Él cayó al agua, y muy borracho para nadar adecuadamente, se ahogó. Elena recibió la noticia con una mezcla compleja de emociones, tristeza genuina por la pérdida de un hombre que, a pesar de todo, había intentado cuidarla. Alivio por no tener más que presenciar su lenta destrucción. Culpa por sentir ese alivio y miedo paralizante de cómo sobreviviría ahora sola con 2 hijos pequeños para alimentar. El funeral fue sencillo. Pocas personas asistieron. Antonio no había dejado casi nada. Algunos muebles viejos, algunas herramientas gastadas y muchas deudas que Elena descubrió solo después de su muerte. Ella necesitó vender todo lo que no era absolutamente esencial para pagar a los acreedores. Se mudó a una casa aún más pequeña, más barata. Trabajó hasta que sus manos se volvieron ásperas y doloridas. Los niños ayudaban en lo que podían, demasiado pequeños, pero intentándolo de todos modos, y eso le partía el corazón a ella. Durante el año siguiente, Elena descubrió fuerzas que no sabía poseer. Los gemelos ayudaban. Pedro hacía pequeños trabajos por el pueblo. Pablo tenía talento para los números y ayudaba en las cuentas. Doña Matilde ayudaba discretamente vendiendo telas baratas. Otras mujeres también ayudaban cuando podían, pero también había crueldad. Damas ricas miraban a Elena con desprecio. Había susurros maliciosos. Elena aprendió a agachar la cabeza. Enseñó a sus hijos que la pobreza no era vergüenza, pero la falta de carácter sí. Mientras tanto, Rodrigo vivía aislado en la hacienda Valle Verde. Después de la muerte de Gabriela, se sumergió en el trabajo, expandió las plantaciones, implementó técnicas modernas. Cuando la ley de abolición fue firmada en 1888, Rodrigo liberó a sus peones antes de la obligatoriedad, ayudándolos como trabajadores libres. «Es lo correcto», dijo él a los críticos. «Los hombres libres trabajan mejor». Contrató a colonos italianos de Veracruz. Construyó casas decentes, garantizó comida, creó una escuela. Su reputación creció como un hacendado progresista y justo. Pero nada llenaba el vacío. Por la noche, Rodrigo sacaba de un cajón cerrado con llave un pañuelo de batista, el mismo que le había dado a Elena. Trazaba las iniciales E y R. Se preguntaba dónde estaba ella, si era feliz. Nunca buscó saberlo. Temía descubrir que ella era feliz y eso lo destruiría. Temía más descubrir que no era feliz y no poder hacer nada. Guardaba el pañuelo. Cerraba el cajón y volvía al trabajo. Años pasaron. Rodrigo envejeció solo, vacío de amor. Elena luchó diariamente, pero rodeada por el amor de sus hijos. Vivían cerca, pero en mundos diferentes, pero el destino no había terminado su historia. A veces, la vida ofrece una segunda oportunidad, y esa segunda oportunidad estaba llegando. Elena apenas consiguió dormir aquella noche después del encuentro en la plaza. Se quedó acostada en el catre estrecho que dividía con los gemelos, escuchando la respiración tranquila de sus hijos, su mente girando en círculos interminables. Rodrigo, después de 28 años, había visto a Rodrigo, hablado con él, mirado en los mismos ojos castaños oscuros que la habían hechizado cuando tenía 18 años. Y lo peor, o quizás lo mejor, era que su corazón había reaccionado exactamente como antes, disparándose, tropezando, haciéndola sentir aquella mezcla peligrosa de esperanza y terror que solo el amor verdadero puede provocar. Ella había intentado tan arduamente olvidarse de él a lo largo de las décadas. Se había casado con otro hombre, tenido hijos, construido una vida, pero una sola mirada y todas las barreras cuidadosamente erigidas se desmoronaron como castillos de arena ante la marea. Y ahora ella iría a su hacienda, la hacienda Valle Verde. El lugar donde él vivía, respiraba, existía.
El pensamiento la llenaba de una mezcla confusa de ansiedad y anticipación. ¡Mamá! La voz soñolienta de Pablo la sacó de sus pensamientos. ¿Por qué no estás durmiendo? Elena se volteó para mirar a su hijo. Su silueta pequeña iluminada por la tenue luz de la luna que entraba por la ventana sin cortina. «Solo estoy pensando, mi querido», susurró ella. «Vuelve a dormir». Es sobre el hombre de la plaza. Pablo era asombrosamente perceptivo para sus 8 años. ¿El coronel? Elena dudó, luego decidió por la honestidad. Sus hijos merecían eso. Sí, admitió bajito. Yo lo conocí hace mucho tiempo, antes de casarme con tu padre. Fuimos amigos. A él le gustaba usted, declaró Pablo con la certeza simple de los niños que ven lo que los adultos intentan esconder. Lo vi en sus ojos, del mismo modo que don Benedicto mira a doña Rosa de la panadería. A pesar de todo, Elena sonrió. Don Benedicto y doña Rosa eran la pareja más obviamente enamorada del pueblo y todos lo sabían. «Eso fue hace mucho tiempo», dijo ella. «Ahora él es solo un posible cliente. Vamos a su hacienda mañana para ver si hay trabajo de costura. Vamos a conocer una hacienda». Pedro se despertó inmediatamente, siempre el más aventurero. «Una hacienda de verdad, con caballos y todo». «¡Pedro!». Elena advirtió, pero estaba sonriendo. «Sí, con caballos y todo, pero tienen que comportarse perfectamente. Nada de correr desenfrenadamente, nada de tocar lo que no deben. Es una casa muy importante de un hombre muy importante. Vamos a ser perfectos», prometió Pedro solemnemente, como 2 angelitos. «Angelitos». Pablo se burló suavemente de su hermano. «Tú ni siquiera sabes quedarte quieto en la misa». «Ya», Elena interrumpió antes de que la discusión escalara. «Duerman ahora. Mañana será un día largo». Elena los oyó acomodarse de nuevo, sus susurros, eventualmente dando lugar a la respiración regular del sueño. Pero Elena se quedó despierta por horas aún, mirando el techo de paja, preguntándose si estaba cometiendo un error terrible al aceptar la invitación de Rodrigo. En la hacienda Valle Verde, Rodrigo también no dormía. Estaba en su biblioteca, un vaso de coñac olvidado a un lado, mirando fijamente las llamas en la chimenea, sin realmente verlas. Elena vendría mañana, a su hacienda, a su casa. La idea lo llenaba de una agitación que no sentía hacía décadas. Parte de él quería cancelar todo, inventar alguna excusa, mantener la distancia segura que había protegido su corazón durante tanto tiempo. Pero otra parte, la parte que había guardado aquel pañuelo bordado durante 28 años, la parte que nunca había dejado de amarla, esa parte quería desesperadamente verla de nuevo, estar cerca de ella, ni que fuera bajo el pretexto de negocios. «Don Rodrigo, ¿todavía despierto?». La voz de tía Chepa lo hizo voltear. Ella era la única persona en la hacienda que aún lo llamaba así, un resquicio de cuando él era niño, y ella había sido su nana. Ahora tenía más de 70 años, cabello completamente blanco, pero ojos aún afilados y perspicaces. «No consigo dormir, tía Chepa», admitió él. Nunca conseguía mentirle a ella. La vieja mujer entró en la biblioteca, sus articulaciones crujiendo levemente, y se sentó en el sillón cercano al de él sin pedir permiso. Eran privilegios de la edad y del amor. «Es por esa muchacha, ¿no es así?», dijo ella directamente, «la que encontró en la plaza». Rodrigo no se sorprendió. Tía Chepa siempre había sabido de todo. Probablemente había sido una de las pocas personas que había sabido sobre sus encuentros secretos con Elena décadas atrás. «¿Cómo lo sabe?». «Don Benedicto me contó», dijo. «Dijo que nunca lo vio tan agitado. Ella lo estudió con ojos sabios». «Sí, ella es la muchacha del pasado, la que usted amaba antes de casarse con doña Gabriela». Rodrigo asintió lentamente, incapaz de negarlo. «Ella está viniendo mañana», dijo él, «con los hijos para ver sobre trabajo de costura.
Tía Chepa hizo un sonido que podría haber sido una risa o un suspiro. Trabajo de costura, claro. Ella negó con la cabeza. Don Rodrigo, este corazón viejo ya ha visto muchas cosas. Lo vi nacer, lo vi crecer, lo vi sufrir y lo estoy viendo ahora. Usted aún ama a esa mujer, ¿verdad? Tía Chepa, no sirve de nada negarlo para mí, interrumpió ella gentilmente. La pregunta es, ¿qué va a hacer al respecto? No sé si puedo hacer algo. Rodrigo se pasó la mano por el cabello frustrado. 28 años, tía Chepa. Casi 3 décadas. Ella está viuda, sí, pero con hijos que criar. Y aunque ella aún sintiera algo, lo que dudo mucho, ¿qué diría la sociedad? ¿Un hacendado y una costurera pobre? La sociedad siempre habla, dijo tía Chepa con sabiduría acumulada de décadas. Habló cuando usted se casó con doña Gabriela, a quien no amaba. Habló cuando ella murió. ¿Hablará pase lo que pase? La cuestión es, ¿va a dejar que el chisme de la sociedad le robe su felicidad por segunda vez? Rodrigo no tenía respuesta para eso. Tía Chepa se levantó con esfuerzo, se acercó a él y puso una mano callosa en su hombro. Usted ya no es aquel niño de 20 años que podía ser mandado por su padre, dijo ella suavemente. Es un hombre libre, dueño de su propia vida. Si esa mujer es su destino, no deje que el miedo o el orgullo le roben su segunda oportunidad. El buen Dios no da muchas de esas. De ella salió de la biblioteca tan silenciosamente como había entrado, dejando a Rodrigo solo, con sus pensamientos turbulentos y la llama danzante de la chimenea. La mañana del día siguiente amaneció clara y fresca. Elena despertó a los niños temprano, los hizo bañarse en la jícara de agua fría, los vistió con su mejor ropa, que no era gran cosa, pero estaba limpia y cuidadosamente remendada. Ella misma se puso su único vestido bueno, de algodón gris, que había sido regalo de una cliente satisfecha, y se recogió el cabello en un chongo severo. Se miró en el pequeño espejo roto que poseían y vio a una mujer de 46 años, demasiado delgada, con líneas de preocupación alrededor de los ojos, manos ásperas de tanto trabajo. No era más la joven radiante que Rodrigo había amado. El tiempo y el sufrimiento habían dejado sus marcas, pero sus ojos, al menos, aún eran los mismos. Y cuando pensaba en Rodrigo, aún brillaban con una chispa que ella pensaba estar muerta. «Mamá está hermosa», dijo Pedro lealmente, abrazando su cintura. «Muy hermosa», concordó Pablo. «Al coronel le va a gustar». Elena sintió sus mejillas arder. «Esto no tiene nada que ver con... es solo negocios. Niños, solo trabajo». Los gemelos intercambiaron una mirada que decía claramente que no le creían, pero fueron lo suficientemente sabios para no decir nada. El camino hasta la hacienda Valle Verde llevaba cerca de 1 hora a pie. Elena había pensado en pedir un aventón a algún conocido que tuviera carreta, pero decidió que caminar sería mejor. Le daba tiempo para prepararse mentalmente. Los niños corrían adelante en el camino de tierra, excitados con la aventura, volviendo periódicamente para mostrarle algún descubrimiento fascinante. Un pajarito particularmente bonito, una piedra con forma interesante, un lagarto tomando el sol. Cuando finalmente avistaron los portones de la hacienda Valle Verde, Elena tuvo que detenerse por un momento, su corazón latiendo descontroladamente. Los portones eran altos e imponentes, hechos de hierro forjado, con el escudo de la familia de la Vega en la cima. Más allá de ellos se extendía una alameda flanqueada por palmeras imperiales que conducía a la casa principal, visible a lo lejos como una estructura blanca y majestuosa. «¡Guau!», susurró Pedro, sus ojos bien abiertos. «Es un palacio, ¿verdad?» «No es un palacio», corrigió Pablo. «Siempre el más práctico. Es una casa grande, pero es muy, muy grande». Elena respiró hondo, alisó su vestido
y condujo a sus hijos por los portones. Un trabajador que cuidaba los jardines los vio y se acercó. Su rostro curioso, pero no hostil. «Buenos días», dijo Elena con toda la dignidad que consiguió reunir. «Mi nombre es Elena Fuentes. El coronel Rodrigo me está esperando». El hombre los estudió por un momento, luego asintió. «Ah, sí, el patrón avisó. Síganme, por favor». Ellos caminaron por la alameda, Elena sujetando firmemente las manos de los niños. Cuanto más se acercaban, más impresionante la casa se volvía. Tenía 2 pisos, amplias galerías con columnas, enormes ventanales con cristales de colores, jardines meticulosamente cuidados con fuentes y estatuas. Era el tipo de lugar donde Elena nunca debería pertenecer, y aún así había una familiaridad extraña, una sensación de déjà vu, como si en otra vida ella hubiera caminado por estos mismos senderos. Rodrigo los esperaba en el portal principal. Cuando los vio acercarse, bajó los escalones rápidamente, y Elena notó que él también estaba nervioso, a juzgar por la forma en que sus manos se abrían y cerraban a los costados del cuerpo. «Elena», dijo él cuando llegaron lo suficientemente cerca, su voz cargada de emoción apenas contenida. «Gracias por venir. Los estaba esperando ansiosamente». Sus ojos descendieron hacia los niños, y su rostro se suavizó con una sonrisa genuina. «Pedro, Pablo, bienvenidos a la Hacienda Valleverde. Espero que les guste lo que preparé para mostrarles hoy». Los gemelos hicieron reverencias educadas que Elena había ensayado con ellos por la mañana, pero sus ojos corrían por todas partes, intentando absorber todo de una vez. Las columnas blancas de la casa, los ventanales enormes que reflejaban el sol, los jardines donde trabajadores cuidaban de flores que ellos nunca habían visto. «¿El señor tiene caballos?», preguntó Pedro, incapaz de contenerse por más de un segundo, sus palabras saliendo en un torrente ansioso. Rodrigo rió, un sonido rico y cálido que hizo que el corazón de Elena diera un vuelco. Era la misma risa que ella recordaba de 28 años atrás, cuando eran jóvenes, y el mundo parecía lleno de posibilidades. «Tengo, sí, muchos caballos, algunos incluso potros nuevos que nacieron este año. ¿Qué tal si después de que su madre y yo discutamos los negocios, yo les muestro? Pueden incluso acariciar a algunos, si quieren. ¿Podemos?» Los 2 niños se voltearon hacia Elena con súplicas idénticas en sus ojos, sus expresiones tan esperanzadas que le partía el corazón. «Si el coronel Rodrigo tiene tiempo y no es molestia», Elena comenzó hesitantemente, no queriendo imponer. «No es molestia alguna». Rodrigo interrumpió con firmeza. «Será un placer». Él ofreció el brazo a Elena con un gesto formal que pertenecía a otro tiempo, otro lugar. «Vamos a entrar. Mi ama de llaves, doña Josefa, preparó el desayuno. Imaginé que la caminata desde el pueblo fue larga y ustedes deben tener hambre». Elena dudó apenas un segundo antes de aceptar su brazo, muy consciente de los ojos curiosos de algunos trabajadores que pasaban. El tacto, incluso a través de las capas de tela, envió una corriente eléctrica a través de su cuerpo, despertando memorias de manos entrelazadas en tardes secretas. Por los ojos de Rodrigo, él sintió lo mismo, sus pupilas dilatándose levemente, su respiración poniéndose un poco más rápida. Mientras caminaban en dirección a la casa, Rodrigo apuntó a diferentes aspectos de la hacienda, su voz asumiendo un tono casi nervioso, llenando el silencio con información. «Esa construcción de allí es la casa de los colonos italianos. Tenemos 3 familias ahora, buenos trabajadores. Y allí», él gesticuló hacia otro edificio, «es donde beneficiamos el café. Traje maquinaria nueva de Inglaterra, mucho más eficiente». Los niños escuchaban fascinados, haciendo preguntas que Rodrigo respondía pacientemente, claramente apreciando la curiosidad de ellos. Elena observaba la interacción con un nudo en la garganta, viendo cómo Rodrigo trataba a sus hijos con respeto genuino,
como si sus preguntas fueran importantes, como si ellos fueran importantes. La casa por dentro era aún más impresionante que por fuera. Pisos de tablas anchas de madera noble, pulidas hasta brillar, muebles de jacarandá tallado, cortinas de terciopelo, candelabros de cristal, espejos con marcos dorados. Cada cuarto por el que pasaban era una demostración de riqueza y buen gusto. Elena se sintió completamente fuera de lugar, en su vestido sencillo y zapatos remendados. Una mujer de mediana edad, cabello canoso, recogido en un chongo apretado, rostro severo y desaprobador, los esperaba en el salón principal. Sus ojos recorrieron a Elena de la cabeza a los pies en una evaluación que encontró a la visitante claramente en falta. «Doña Josefa», dijo Rodrigo, su voz asumiendo un tono de autoridad formal. «Esta es la señora Elena Fuentes y sus hijos Pedro y Pablo. La señora Fuentes es una costurera excelente y vino a ver sobre posibles trabajos para la hacienda». «¿Costurera?», repitió doña Josefa, y la palabra sonó como un insulto. «Entiendo». Su voz tenía un acento portugués marcado y una frialdad que hacía que la temperatura del ambiente pareciera caer varios grados. «Buenos días, doña Josefa», Elena dijo educadamente, negándose a ser intimidada. Había enfrentado cosas peores que amas de llaves ceñudas. Doña Josefa no respondió. Solo se volteó hacia Rodrigo. «Patrón, preparé el desayuno en la sala pequeña como pidió, pero no sabía que habría niños. Los niños son muy bien portados», dijo Rodrigo firmemente. «No causarán problemas». «Sí, patrón». Doña Josefa no parecía convencida, pero los condujo a una sala menor, pero aún elegante, donde una mesa estaba puesta con una comida que hizo que los ojos de los gemelos se abrieran de asombro. Panecillos frescos, mantequilla amarilla, quesos variados, frutas, pan dulce, café humeante, leche y chocolate caliente. Era más comida de la que veían en una semana entera. «Por favor, siéntense», Rodrigo indicó las sillas. «Sírvanse a voluntad». Elena tuvo que dar un pequeño empujón discreto a los niños, que estaban paralizados de admiración e intimidación. Ellos se sentaron con cuidado exagerado, como si las sillas pudieran romperse bajo su peso. «¿Pueden comer?», Elena les murmuró con calma y educación. Los niños comenzaron a servirse con una delicadeza conmovedora, claramente intentando mucho no parecer lo que eran, niños hambrientos ante más comida de la que jamás habían visto. Rodrigo notó eso y sintió su corazón oprimirse dolorosamente. Estos niños, hijos de la mujer que él amaba, pasaban hambre mientras él tiraba comida regularmente porque era demasiada. Durante el desayuno, Rodrigo intentó hacer conversaciones ligeras, preguntando a los niños sobre sus vidas, sus intereses, sus sueños. Pedro era más hablador, contando animadamente sobre los pequeños trabajos que hacía en el pueblo. Cómo había ayudado a don Benedicto a descargar sacos de harina el otro día, y cómo quería ser fuerte como los trabajadores de la hacienda cuando creciera. Pablo era más reservado, respondiendo con frases cortas, pero siempre educadas. Pero cuando Rodrigo mencionó casualmente que tenía algunos libros que los niños podrían encontrar interesantes, los ojos del muchacho se encendieron con una intensidad casi febril. «¿El señor tiene libros?», preguntó Pablo, su voz temblando de reverencia, como si Rodrigo acabara de ofrecerle el mayor tesoro del mundo. «Muchos libros. Tengo una biblioteca entera», sonrió Rodrigo, notando el interés profundo en el muchacho. «Cientos de volúmenes, historia, geografía, ciencias, literatura. Mi padre era un coleccionista ávido, y yo continué la tradición. Quizás después del paseo por los establos te gustaría verla. Puedes incluso elegir alguno para llevar prestado, si tu madre lo permite». «¿Puedo de verdad?».
Pablo se volteó hacia Elena con tanta esperanza en sus ojos que ella sintió lágrimas picarle los suyos. Sus hijos tenían tan poco y algo tan simple como acceso a libros parecía un regalo inimaginable. «Claro que puedes, mi amor», dijo ella, su voz un poco ronca de emoción. «Pero tienes que prometer cuidar muy bien el libro y devolverlo en perfectas condiciones». «Lo prometo». Pablo prácticamente saltó en su silla de entusiasmo. «Voy a tener tanto cuidado. Me voy a lavar las manos antes de tocarlo y todo». Rodrigo observaba la interacción con un nudo en el pecho. Estos niños, tan inteligentes, tan ávidos por aprender, tenían tan pocas oportunidades simplemente por el accidente de nacimiento, la cruel lotería de clase social. No era justo. Y por primera vez en años, Rodrigo sintió no solo tristeza por esa injusticia, sino la determinación de hacer algo al respecto. Doña Josefa observaba todo con creciente desaprobación. Finalmente, ella interrumpió. «Patrón, disculpe la intromisión, pero usted tiene una reunión con el coronel del Real a las 11 de la mañana». Era mentira. Y Rodrigo L.,